Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia, bueno, de una de las figuras más emblemáticas en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho económico, don Hugo Aciarri. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, te agradezco en que en esta ocasión, sobre todo en esta ocasión, en donde parecería que el mundo anda de su cuenta, bueno, tú hayas correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias, Hugo. Muy por el contrario, yo soy el agradecido, para mí es un placer estar acá. ¿De dónde surge el análisis económico del derecho? Bueno, te cuento un poco. Al principio del siglo XX o hasta el principio del siglo XX, las relaciones entre derecho y economía eran muy episódicas. Así es. La economía iba por un lado, el derecho iba por otro. ¿Y por qué? Porque son ciencias sociales. Claro, podríamos decir que a mí me parece personalmente que hay procesos centrífugos y centrípetos en las ciencias. Claro. A veces, si tú piensas en Grecia, de la filosofía se desprenden otras ciencias u otras disciplinas que pasan a ser disciplinas particulares. Y a su vez, en ciertos momentos de la historia de la humanidad, dos o más disciplinas vuelven a confluir. Hoy, por ejemplo, tenemos confluencias, además del derecho y la economía, tenemos confluencias muy claras entre psicología y economía, Claro. neurociencias y economía. Parece que, según cómo van cambiando los problemas en la sociedad, tenemos que atacarlos de modos diferentes. A veces especializamos conocimientos y luego sintetizamos conocimientos de dos especialidades en una tercera o en una nueva. Con el análisis económico del derecho pasó algo parecido. La idea es que a principios del siglo XX solo existía, se hablaba de derecho y economía cuando el objeto de derecho tenía una relación muy inmediata con el dinero. Uno decía, hay derecho económico o derecho y economía cuando hablamos de derecho tributario, derecho corporativo, Claro. algunos contratos comerciales. Claro. Pero el cambio se produce básicamente a partir de 1960 en Estados Unidos, cuando se piensa que esto no tiene que estar definido por el objeto, sino que la idea de fondo es la siguiente. La economía estudia decisiones humanas. La economía piensa que cuando suben los precios, nosotros demandamos menos. Cuando algo nos es más beneficioso, tendemos a hacerlo. Ese mismo modo de pensar sirve para todas las decisiones. Claro. Y el derecho en nuestra vida incluye incentivos para actuar de un modo o de otro. Entonces, a partir de 1960 se piensa que lo importante es pensar en la conducta humana frente al derecho, no la conducta humana frente al dinero y las normas que rigen esa relación, sino cómo inciden los incentivos positivos y negativos que introducen las normas en el mundo sobre nuestra conducta. Por eso hoy decimos que se puede hacer análisis económico del derecho económico, pero se puede hacer análisis económico del derecho no económico. Podemos analizar cuál es una buena forma de gobierno corporativo, pero podemos analizar también cuál es un mejor modo de organización familiar de acuerdo a ciertos valores. Claro. Cuando tú tienes ciertos valores, instrumentalmente puedes analizar cuál es el mejor camino para cumplir con esos valores. Claro. El análisis económico del derecho no es más que eso. Es simplemente estudiar el impacto en nuestra conducta de ese conjunto de normas jurídicas que forman las instituciones que son nuestro entorno. No hay duda de que de ahí su relevancia en la actualidad. Ahora, tú hablabas de economía, hablabas de psicología, que a fin de cuentas hay gente que sostiene se creía que era una ciencia médica y ha resultado ser una ciencia social, en fin. Seguro. Pero ¿dónde confluye y dónde se separa la economía con el derecho? Bueno, te cuento. Yo diría que es difícil decir que se separen. Podemos decir que tienen énfasis de especialización, pero observa cuál es el problema de fondo. El estudio del derecho estudia normalmente una parte del conjunto de restricciones que tenemos en nuestro entorno a nuestra conducta. Nosotros en derecho estudiamos cómo restringen nuestra posibilidad de acción las normas jurídicas. La economía estudia cómo nos movemos de acuerdo a nuestros objetivos y nuestras restricciones. Entonces, podríamos decir que son perspectivas de estudio de un mismo fenómeno. El fenómeno central, el objeto, sería
la conducta social, la conducta de los individuos en sociedad. La economía mira una de las caras, el derecho mira otra de las caras, pero muchas veces esas caras tienen un vértice común. Esos vértices son el campo de la economía y el derecho. Ahora, yo te tengo que aprovechar, Hugo. Por favor. Te tengo que aprovechar porque tú tienes una visión holística, no solamente de esa relación que se da entre la economía y el derecho, sino también todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales. En todo lo que es tu hoja de vida, tu formación tiene como parte de su contenido, un contenido filosófico, en fin. Te cuento lo que mi visión de la ubicación de todo esto en las ciencias sociales. Cuando hablamos de ciencias sociales, mi idea de fondo es un poco lo que te decía al principio. Hoy no tenemos claro dónde termina la sociología del derecho, dónde empieza el análisis económico del derecho y dónde está la economía y la psicología social. Definitivamente. Por eso a mí me gusta una definición débil del análisis económico del derecho y decir, nosotros estudiamos derecho y consecuencias. Nada más que eso. Si tú me dices, la teoría de juegos, que es un instrumento matemático muy normal para las ciencias sociales, ¿está integrada al análisis económico del derecho? Yo te diría, sí, es una parte de las técnicas que utilizamos. Y la psicología del comportamiento también es una parte que incluso define una rama del análisis económico del derecho, que es lo que se llama Behavioral Analysis of Law, el análisis del comportamiento, el análisis económico del derecho de acuerdo a la psicología del comportamiento. Pero bueno, ¿y la filosofía? Bueno, hay cuestiones de filosofía muy profundas que todos los días nos enfrentan. Por ejemplo, una de las críticas que se le suele hacer, muy ligera por supuesto, al análisis económico del derecho es, ¿y los valores? ¿Dónde están los valores? Claro. Entonces, mi respuesta más sencilla es decir, bueno, no hay problema, yo no voy a discutir los valores de otra persona. Pongámonos de acuerdo si compartimos algún valor o cuáles son los valores a los que quiere apuntar y así podemos diseñar un instrumento para ser consistentes con esos valores. Claro. No queremos decir que hay que lograr eficiencia a costa de justicia, que hay que lograr eficiencia o desarrollo a costa de distribución, o incremento de Producto Bruto Interno a costa de algo. No decimos nada de eso. Decimos que, condicionalmente, si queremos lograr eso, estos caminos son consistentes. Luego, si decimos que queremos lograr eso y no tenemos caminos consistentes, no lo vamos a lograr. Ahora, tú has hablado de filosofía, economía y derecho. Cuando tú te vas, por ejemplo, a lo que procura, por ejemplo, la filosofía no procura convencer a nadie, sino procura la verdad. Cuando tú te vas al derecho, tú te encuentras con que ahí confluyen ambas cosas. A veces hay que convencer. Seguro. Y a veces, ¿qué se procura a través de la economía? Porque quienes no somos economistas, y yo respeto mucho a los economistas, sobre todo porque mi hija es economista, y porque conozco mucha gente, que ha hecho de la economía su fundamento. Pero para quienes no somos economistas, percibimos como que no hay una cosa que se parezca más a la economía que la astrología. Todas estas teorías, en fin. ¿Cómo funciona esto, honestamente hablando la verdad? ¿Qué procura la bendita economía? Vamos. Ayer casualmente en un seminario contaba que una broma muy común entre economistas dice que la economía es una ciencia predictiva como la lectura de las manos o la astrología, pero menos precisa. Wow. Esa es la broma que hacen los economistas. Por eso es muy duro. No, es una broma. Pero la realidad es que la economía, digamos, hay dos distinciones básicas que me parece que son importantes para afinar un poco nuestra idea sobre la economía. Una es, a veces hablamos de economía como el objeto de estudio de la economía, la economía dominicana. Y hablamos de las relaciones reales entre los agentes económicos en Dominicana en este momento. Y otras veces hablamos de la economía como ciencia. Y otra distinción es la economía como ciencia y los economistas. Los economistas pueden ser buenos, pueden ser malos, como personas o como técnicos, como profesionales. Pero la ciencia es otra cosa. O sea, la ciencia o la disciplina está más allá de los errores instrumentales o los errores casuales de sus cultores. Y hoy la economía, ¿qué es la economía? Estamos en un proceso, en un punto particular de ebullición.
Uno diría, en algún momento de la historia de la economía, uno pensaría, bueno, la economía alguien decía, es el estudio del empleo de los recursos, o cuando nos enfrentamos a la escasez, es decir, cuando un recurso tiene más de una posibilidad de empleo, podemos utilizarlo para una cosa o para otra, pero si lo utilizamos para una no lo podemos utilizar para otra. Claro. Bueno, esa es una de las ideas. La otra es, bueno, estudiamos cómo las conductas agregadas de las personas llevan a que crezca o no crezca el tamaño de la torta, el tamaño del pastel en el que estamos compartiendo todos, por decir la cantidad de recursos de una sociedad. Pero hoy las ideas de la economía son un poco más, hay una dispersión mayor y hay algún refinamiento mayor y una abstracción mayor. Por ejemplo, te decía, hoy creo que muchos economistas coincidirían en que la economía es una ciencia de la decisión y a su vez de cómo decidimos los humanos, una ciencia que estudia cómo decidimos los humanos. La economía parte de seres humanos como el único sustrato que tiene el sistema y lo que pasa en los países, las sociedades, Occidente, no son más que agregaciones de decisiones individuales. Eso es lo que se suele llamar el método microindividual o el punto de partida microindividual de la economía. Todo es un agregado de decisiones individuales, en definitiva. Y lo interesante, me parece, es que la economía tradicional, podríamos decir hoy, lo que se llama la mainstream economics, pensaba de un modo bastante abstracto en sujetos que se movían por costos y beneficios explícitos y calculaban cada decisión para moverse en uno o en otro sentido. Las corrientes conductistas de la economía actual, las que incluyen psicología, nos dicen, no, esto es un poco más complicado. El ser humano no siempre opera sistemáticamente para tomar una decisión en un sentido o en otro. Muchas veces actuamos intuitivamente, porque nuestro cerebro es una máquina que no tiene un solo procedimiento de resolución de problemas, tiene al menos dos. Y somos bastante holgazanes, tendemos a no consumir demasiada energía. Y muchas veces entonces decidimos por intuición, y esas decisiones que tomamos por intuición son muy eficientes para algunas cosas y son poco eficientes para otras. Si te persigue un tigre y escuchas un ruido, mejor dicho, estás en una selva, escuchas un ruido parecido al de un tigre, es muy eficiente quizás salir corriendo, o es muy eficiente subirse a un lugar donde el tigre no pueda subirse, o poner una roca delante de la caverna para que no entre el tigre, sin analizar demasiado si ese sonido es el de un tigre. Ahí tienes que actuar rápido e intuitivamente. Pero si tienes que tomar una decisión de inversión con una gran corporación y te mueves por los mismos procedimientos que están en lo más profundo de tu cerebro, quizás tomes una mala decisión. Claro. Ahora, tú hablabas de el análisis, que es un término que implica tantas cosas, porque nos pone a pensar. Sin duda. ¿Cuáles son los temas que analiza el análisis económico del derecho? Un tanto como para ser más pragmático y menos dogmático en el programa. Vamos a ver. Tranquilo. El análisis económico del derecho analiza todas las ramas del derecho. Hay análisis económico del derecho de familia, del derecho de sucesiones, del derecho de contratos, del derecho de daños o la responsabilidad civil, del derecho penal. En cada aspecto, en cada rama del derecho, lo que busca es siempre lo mismo. ¿Cómo reacciona? Como por ejemplo. Vamos a un caso. Tú piensas en daños y perjuicios. Bueno, entonces uno piensa en la sociedad, nos gustaría evitar daños. No es bueno que haya muchos muertos por accidentes de carros en la calle, no es bueno que se caigan los edificios y maten gente, entonces tenemos que tomar precauciones. La intuición nos dice cuál es el número ideal de daños que asumiríamos o que estaríamos dispuestos a sufrir por año como sociedad. 0. Mejor que no se muera nadie. Entonces el análisis económico del derecho te aterriza y te dice, bueno, entonces si usted quiere que haya 0 muertos por año por accidentes de carros, prohíba la circulación de carros, que no haya más carros. ¿Está dispuesto a que haya carros? Perfecto. Bueno, si usted está dispuesto a que haya carros por la calle, va a haber una cantidad de muertos por año por accidentes de carros. Claro. Eso es terrible. Es terrible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Al menos podemos lograr
que no se muera más gente de la que podríamos, digamos, lograr que la gente que se muera o que los accidentes que se produzcan no sean excesivos en relación a nuestras posibilidades de prevención. El análisis económico del derecho nos pone modestos frente a los grandes temas. Si tú piensas, le preguntas a una persona cuánto valora su vida, te dirá, por supuesto que es el máximo valor que tengo y hago todo lo posible por prevenir. Entonces tú les dices, te quedas encerrado en tu casa y no sales a la calle, no cruzas la calle. No, así no tiene sentido vivir. Bueno, el análisis económico del derecho te intenta mostrar explícitamente esas cosas que haces tú para equilibrar costos y beneficios para que tu vida merezca ser vivida, puedas ir al cine, puedas salir con un amigo, puedas enamorarte y a su vez puedas preservar del mejor modo tu vida. Que no seas un loco que arriesga la vida para nada y no seas un aburrido que por preservar su vida no vive. Eso trasládalo a la agregación de individuos y te muestra cómo opera el análisis económico del derecho en la sociedad. Oye, qué bien. Ahora, los abogados, no hay duda de que no hay una cosa que se relacione más a ello que las leyes. Los economistas como que se relacionan más con las teorías, pero nosotros son con las leyes. ¿Cómo analizar el efecto de las leyes? Bueno, este es el punto central, en definitiva todo confluye a eso. Pero es complicado. Es muy complicado y uno dice, ¿para qué le serviría un abogado? El abogado no hace leyes. Todo lo que te dije hasta ahora, podríamos entender, bueno, le sirve a los legisladores, porque un legislador podrá hacer una ley mejor, podrá hacer una ley que cree incentivos para que la conducta de los miembros de la sociedad vaya en un sentido o en otro. Pero las leyes en principio son hipótesis de trabajo también. Claro, pero no quiero decir esto, que los legisladores, uno podría decir, bueno, es útil y los legisladores pueden hacer algo, pero ¿qué puede hacer un abogado o qué puede hacer un juez? ¿Para qué le sirve a un abogado o a un juez? Y la idea es que el juez tiene un campo de discrecionalidad muy importante en su labor de todos los días. La interpretación y aplicación de la ley, como tú dijiste, a veces es una hipótesis de trabajo, a veces es un marco tan amplio que al juez le permite moverse en un rango amplísimo de posibilidades. Luego, algunas posibilidades de interpretación de una ley van a guiar las conductas posteriores de un modo mejor o un modo peor para la sociedad. Y ya al día de hoy tenemos no decenas, sino cientos de sentencias judiciales en Latinoamérica cuyo principal argumento es un argumento de análisis económico del derecho. Wow. Y estoy diciendo no un argumento colateral y no una sentencia sobre un caso trivial, sentencias sobre casos de los más importantes en algunos países han sido resueltas de acuerdo al análisis económico del derecho. Y se dan algunos casos, como mi país, Argentina, en el cual la Corte Suprema de Justicia ha creado una unidad de análisis económico del derecho. Y algunas normas, también en Argentina se ha modificado el Código Civil, que entra en vigencia ahora el 1 de agosto, algunas normas podríamos decir que han recibido expresamente enseñanzas de análisis económico del derecho. ¿Qué otros países, aparte de Argentina, están sabiendo interpretar el análisis económico del derecho? Porque déjame decirte lo siguiente, no deja de ser novedoso. Sin duda. Este concepto, Sin duda. Te cuento, la experiencia latinoamericana es más o menos la siguiente. Perú tiene una gran recepción de análisis económico del derecho. Perú tiene una escuela que básicamente podríamos decir el introductor máximo del análisis económico en el derecho en el Perú ha sido Alfredo Bullard, y hay otras personas, Enrique Gersi, personas más jóvenes, que han logrado que el análisis económico en el derecho en Perú sea materia de todos los días. Brasil tiene un crecimiento exponencial. Brasil hace 20 años, en la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía, se presentaban muy pocas ponencias en portugués y hoy prácticamente la mitad son de juristas brasileños. Brasil tiene no solo una asociación de Derecho y Economía a nivel federal, sino varias asociaciones estaduales o regionales de análisis económico del derecho. Luego, Chile tiene también su impacto en el análisis económico del derecho. México tiene una recepción bastante interesante, e incluso cuando hemos estado en México, los jueces de los superiores tribunales de la Corte Suprema de México se han mostrado muy interesados, al igual que en otros países.
Y ni hablemos de países desarrollados en los cuales Estados Unidos es sin duda la cuna del análisis económico del derecho. Claro, claro. Y ha llegado a tener tanto impacto en el análisis económico del derecho dentro del derecho práctico norteamericano, que hoy un argumento de análisis económico del derecho es un argumento de derecho. Nadie discute que algunos debates jurídicos tradicionales se resuelven en base a argumentos de análisis económico del derecho. Yo te hacía la pregunta porque aquí en República Dominicana, qué sé yo, a Mónica Infantes quizás, entre otros, se han especializado en esa área, pero la verdad es que no ha habido un boom en la clase jurídica. ¿Por qué? ¿O es que tener que analizar económicamente el derecho es una visión elitista del ejercicio de la profesión? Bueno, porque tiene que haber un componente. Es una gran pregunta con muchas facetas. Primero te diría, si sacamos el nombre económico y lo reemplazamos por, mira este nombre que te propongo, en lugar de derecho y economía, derecho y consecuencias. Si al abogado latinoamericano le dices, nosotros vamos a intentar estudiar derecho y consecuencias, las consecuencias del derecho, que usted fue entrenado en su escuela de derecho para solo intuitivamente, solo intuir qué va a pasar con el derecho, vamos a analizar sistemáticamente qué pase. Me parece que al abogado se lo hacemos mucho más atractivo y es mucho más realista. Porque si no, parece que es una cosa difícil para algunos iniciados. Y el análisis económico del derecho tiene dos problemas muy grandes. Hay dos problemas de lenguaje. Te diría tres problemas de lenguaje. El primero es que hay mucha literatura en inglés. Tenemos un problema de idioma. Segundo, que esa literatura en inglés está basada en instituciones del common law, que son diferentes a nuestras instituciones. Totalmente. Entonces, un abogado que lee una mala traducción o una traducción muy literal de un libro, le dicen, bueno, a usted le vamos a contar del Discovery. ¿Qué es el Discovery si no tenemos Discovery en Latinoamérica? Un injunction. ¿Qué es una injunction si no es una medida cautelar? Esto a mí no me sirve. ¿Qué es lo que más se parece al amparo en el caso de nosotros? Sí, digamos, o algunas medidas que no son estrictamente amparos, sino que son medidas sustanciales que vienen de leyes, de códigos de fondo y son muy asimilables. Pero el tercer problema del lenguaje es que hay matemática. Entonces, hay una parte del análisis... Ahora es que yo entiendo por qué a Mónica le gusta tanto el análisis económico del derecho. Pues ella va en coche. Ella va en coche. Tú dices por su relación con la economía. Pero definitivamente que claro. Sí. Que no deja de ser un complemento interesante. Seguro. Y quizá por eso ella se ha dado tan buena en esa materia, sin lugar a dudas. Mira, Mónica, además de ser una gran académica, es miembro del board de la Asociación Latinoamericana Ibérica de Derecho. Nosotros le publicamos una obra a ella que va en esa dirección, una obra monumental. Lo sabía y me parece muy importante. Se agotó inmediatamente. Va a haber que reeditarla. Ahora, hemos estado hablando de leyes y cosas. Vamos a hablar de las regulaciones, porque a fin de cuentas, por ejemplo, la banca, digámoslo así, obviamente tenemos un código monetario y financiero, pero la mayor cantidad de lo que la regula son regulaciones emitidas por la Junta Monetaria, en fin. ¿Cómo a nivel de las regulaciones tú analizas el análisis económico del derecho? Te cuento. ¿Es correcta la pregunta? Sí, me parece muy bien. Interesante, por lo menos, muy interesante. Las regulaciones son normas jurídicas de un nivel inferior a las leyes. El análisis económico del derecho, por eso a mí, yo veo que en el Caribe básicamente se utiliza como intercambiable la palabra legal y jurídico. A mí me gusta más utilizar la palabra jurídico porque es más comprensivo que legal. O sea, uno piensa a veces en la traducción de legal en inglés y dice legal. Claro. Pero el derecho es más que leyes. El derecho es un conjunto de normas, si creemos en algo así como la pirámide de Kelsen, que tiene una constitución en la cima, en la parte superior, y luego tiene normas de jerarquía inferior, leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, reglamentos. Todo eso es derecho. Y el gran problema es, el derecho se mueve en el mundo de lo que debe ser. Debe ser que si una persona incumple una norma, sufre una sanción. Pero el mundo real es el mundo del ser. Entonces, las cosas que deben ser no implican que vayan a ser.
Por lo tanto, tenemos que pensar más refinadamente en cómo van a ser el impacto de esas cosas que deben ser en el ser, que es la conducta. Cuando pensamos en regulaciones, a mí siempre me viene el ejemplo a la cabeza de la crisis del 2008, cuando se dice el problema de Wall Street o el problema de la SEC en Estados Unidos, es que no tenía regulaciones, tenía pocas regulaciones. Claro, claro. Y yo le digo a la gente, ¿viste alguna vez impresas todas las regulaciones cuánto eran? Es más o menos 1 metro de papel, uno arriba del otro. No es un problema de poco o mucho, sino el problema es bien o mal, o correcto o incorrecto, o adecuado o inadecuado. Entonces, para regular, lo que tiene de bueno esto es que no nos vamos a aburrir nunca, porque el mundo se modifica, y cuando el mundo se modifica, nuestras normas son más o menos adecuadas a nuestros objetivos. Y los abogados tenemos la idea de sobreregular y de vivir haciendo reglamentos, y tenemos fe en que nuestros reglamentos y nuestras normas se van a materializar inmediatamente y no directamente. Es un proceso. No es así. Claro no que solo no. que es un proceso, sino que, para darte una idea te voy a dar algún ejemplo práctico que puede ser. Vamos a ver. Uno piensa en plazos de prescripción, cosas tan técnicas como un plazo de prescripción. ¿Qué tiempo tienes para accionar, para meter un juicio, para iniciar un juicio, para reclamar por algo? Y, por ejemplo, sucedía en Argentina que la responsabilidad médica se discutía si era, en ciertos casos, contractual o extracontractual. Si era contractual, 10 años de prescripción. Si era extracontractual, 2 años. Un día, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires dijo: la responsabilidad de los hospitales públicos, los dependientes del Estado, es extracontractual. Yo digo, ese día se pusieron muy contentos los alcaldes de municipalidades que tienen hospitales. ¿Por qué? Porque el presupuesto municipal destinado, que iba a ser afectado por los daños y perjuicios, se redujo. Porque mucha gente no reclamó por el daño que sufrió, porque se enteró tarde, porque fue a ver a un abogado que estuvo un tiempo y no tomó su caso. Y lo interesante es ver qué pasa con esa gente, porque tenemos la visión equivocada de que lo que no paga el Estado es un beneficio para todos. En definitiva, si no paga el Estado, todos estamos beneficiados porque tiene más dinero. Bueno, lo que no paga el Estado lo paga la víctima con su pellejo. El daño que se produjo y no lo cobra la víctima, lo está pagando con esa pérdida de felicidad. Y esa es otra cosa importante. No, y te iba a hacer una pregunta que iba en esa dirección, porque acuérdate que decías que hubiese sido mejor que denomináramos todo esto, el derecho y sus consecuencias. Exacto. Sin embargo, muchas veces los sistemas de consecuencias muchas veces son muy deficientes. Sin duda. Sobre todo cuando esos sistemas operan desde el propio Estado. En América Latina yo sostengo la tesis de que, no en todos los países, porque quisiera respetar a los demás, pero muchas veces es el Estado el que se comporta como delincuente. Y muchas veces vemos cómo desde el Estado no se garantiza, en el hipotético caso de que sea el Estado el responsable de la situación, bueno, no le garantiza honestamente, como tú decías, al ciudadano, y es el ciudadano al final el que tiene que pagar con su pellejo. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Hugo, tú hablabas de la crisis financiera que se vivió a partir de 2008. Bueno, que prácticamente arrastró prácticamente al mundo. O se dio un efecto dominó. En fin, yo no soy economista, pero eso es lo que percibo. ¿Cuál ha sido el impacto a partir de esa crisis económica del análisis económico del derecho? Bueno, te cuento, a mí me parece que la crisis del 2008 lo que generó es una necesidad de revisar algunas cosas que se consideraban
dogmas. Cada vez que hay una crisis, creo que la mejor forma de mirar las crisis es pensar. En la crisis algunas cosas que están subyacentes en los sistemas se disparan a valores que te los hacen ver, te los ponen frente a la cara. Entonces, lo que te decía de los problemas de regulación, de inadecuada regulación de algunas actividades financieras, me parece que la crisis del 2008 lo puso de manifiesto. Y es uno de los ejemplos muy interesantes para mostrar la utilidad del análisis económico del derecho. A mí me gusta abrir algunos seminarios precisamente con una anécdota, o mejor dicho, con una slide a partir de la cual puedo contar algunas cosas de la crisis e introducir el análisis económico del derecho. Imagínate lo siguiente. Cualquier policymaker, cualquier político que tiene que tomar una decisión frente a una crisis, tiene un problema en el mundo, tiene un problema real, un problema del mundo del ser. Pero sus armas, sus instrumentos, son solo normas. Entonces, el problema es que a veces creemos, bueno, que vengan los economistas y después los abogados hacemos las normas correctas. Y no podemos ni entendernos, ni entendernos, porque el economista nos dice, yo necesito que pase tal cosa en el mundo. Y el abogado dice, bueno, perfecto. O por ejemplo, pensemos al revés, necesito que no pase tal cosa en el mundo. Y el abogado ¿qué dice? Lo prohibimos. Entonces, imagínate una norma que prohíba una cierta actividad, si quieres financiera, pero puede ser de lo que sea, y que la sanción a la transgresión de esa prohibición sea de $1. ¿Esa actividad está prohibida? Sí. ¿Esa actividad se va a realizar en el mundo? Se va a realizar, pese a estar prohibida. Porque una multa de $1, si yo puedo ganar de $1, si puedo ganar millones, no es un incentivo suficiente para que yo no realice esa actividad. Y también está la otra intuición incorrecta. Tenemos muchos delitos. ¿Qué hacemos? Subimos las penas al infinito. Bueno, no. Que eso no ha servido para nada, de hecho, sea de paso. Exacto. Quizás no seamos tan brutales los seres humanos para decidir. Quizás no nos frenan las penas altísimas, sino nuestro cerebro percibe diferente la situación y por ahí una pena más reducida, pero con una alta probabilidad de ser cumplida, una alta probabilidad de que me descubran y que me manden a la cárcel por poco tiempo, me disuade más que una pena monstruosa en un establecimiento carcelario horrible, pero con una bajísima probabilidad de reinserción. Pero además de efectivización de la prueba, de la pena, de no sufrirla. O sea, voy a sufrir prisión perpetua, pero con una probabilidad despreciable. Entonces nuestro cerebro quizás es audaz, y algunos cerebros son más audaces que otros. Ahora, a mí, todas estas cosas también tienen un componente político, y tú lo sabes. Todos. Cuando tú hablas del derecho, tú hablas de política. Cuando tú hablas de la economía, tú hablas de política. Cuando tú hablas de economía, también tú hablas de ciencias políticas. Totalmente. Y es como si fuese un triángulo, la política, la economía y el derecho. Eso es una realidad. Los modelos políticos en América Latina, fundamentalmente en América Latina, se caracterizan por sus niveles de clientelismo. Y cuando uno ve cuáles son los fundamentos que sustentan el clientelismo, tú te encuentras con que de frente aparece la miseria y la ignorancia. Sin embargo, a este clientelismo, que lo ha contaminado todo en América Latina, le encanta la miseria porque la multiplica. Es una cosa impresionante. Pero bueno, ese es el bendito modelo. ¿Cómo choca este modelo político con esto que tú y yo estamos hablando en este bendito programa? Bueno, creo que no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Efectivamente, hay un triángulo entre política, economía, derecho, y si quieres más cosas podemos agregarle vértices. Claro. Pero efectivamente es así. Y el problema de fondo es que uno dice, bueno, parece que haciendo análisis económico del derecho hacemos mera cosmética de cosas que, bueno, un poco importan, pero no podemos modificar nada de fondo. Y al contrario te diría yo que por lo menos el análisis económico del derecho, como todo análisis, nos permite ver más claros algunos de los problemas subyacentes en todas estas situaciones. Si tú me dices, ¿hay instrumentos técnicos para minimizar el clientelismo? Es bastante sencillo. Todo lo que sea automático
y no discrecional minimiza el clientelismo. Claro. Si tú tienes derecho a una beca cuando cumple ciertas condiciones, una beca de estudio para un niño, no es lo mismo que si un político puede darte la beca si eres amigo o no eres amigo. Todo lo que sea automático, todo lo que sea regla en el sentido de norma bastante precisa y sometida a condiciones claras o dependiente de condiciones claras, desfavorece el clientelismo y favorece un funcionamiento más suave de las instituciones. Y hay una base en esto bastante interesante, que es la Constitución. La Constitución se dice que es una especie de norma estratégica dentro del Estado. Entonces, en Latinoamérica hemos tenido la idea de copiar constituciones y luego agregarle algunos derechos y hacer constituciones bastante declamativas, agregando un montón de derechos que parecen que mejoran la vida y no sencillamente, no siempre y no directamente agregar un derecho a la Constitución mejora la vida de la gente. El análisis económico del derecho no es una receta mágica para mejorar las instituciones. Es un modo mejor de advertir los problemas que hay en las instituciones, y cuando adviertes los problemas es como cuando te haces tu chequeo anual. Tú sabes que tienes colesterol, sabes que tienes ácido úrico alto y sabes que tienes que tomar ciertas medidas para reducirlo. Bueno, las medidas para reducir el colesterol sabemos cuáles son, pero la medicina no resuelve Claro que no. la conducta de la gente si la gente no decide tomar esas medidas. No, y no hace el ejercicio que tiene que hacer. Totalmente. O sea, Entonces, el análisis te puede explicar mucho más claramente y puede revelar algunos funcionamientos ocultos para que no me puedas engañar. Si tomas una medida clientelista, podemos revelar que esa medida es clientelista. Podemos mostrar que hay un modo de hacer lo mismo insumiendo menos recursos y distribuyendo mejor los recursos. claro, claro. Lo que no podemos es ponerte una pistola en la cabeza para que hagas aquello y no esto. Pero a su vez hay algunos modos, incluso en esta dinámica bastante compleja de sociedades con problemas estructurales, para intentar modificarlo. Por ejemplo, tú puedes decir, toda medida de aplicación inmediata crea este problema. Va en contra de los intereses, muchas veces, de aquellos que tienen que proponer la medida. Pero ¿por qué no creas medidas de aplicación diferida, de respecto de las cuales no se pueda volver atrás? Tú no pienses en este periodo de gobierno, o este mandato legislativo en su caso, ni en el próximo, piensa en el tercero. Que estas personas puedan crear normas que aten a las futuras generaciones a tomar decisiones más razonables. Estos no se verán perjudicados, si quieren portarse bien podrán hacerlo, Claro, claro. pero por lo menos habrá alguien que esté más restringido en las posibilidades de actuación equivocada. O algo que vemos todos los días, si tú le das poder de veto a muchas personas, si para otorgar una licencia, por ejemplo, pones a muchas personas que tienen que autorizártela, cada una de ellas puede corromperse y lograr que la actividad no se realice. Claro, claro, claro. Si tú pones a menos personas con esas facultades, puedes controlarlas más. Claro. Y en el caso de que sean corruptas, al menos será menos la traba a la realización de esa actividad. Entonces, la idea de check and balances, de controles y chequeos y equilibrios, no es una idea, diríamos, ajena al análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho analiza sistemáticamente cómo esos checks and balances pueden funcionar mejor de acuerdo a lo que tú consideres mejor. Ahora, yo quiero hablar de los procesos judiciales y me explico. Vamos. Es un tema fantástico y... No, definitivamente que sí, aparte de que hay una serie de deficiencias y esa masificación de casos por la falta de tribunales muchas veces o por la falta de recursos Bueno, te del cuento... propio aparato judicial. ¿Qué mecanismos se han diseñado como para eficientizar los procesos judiciales? Me voy a ir al centro. Por ejemplo, la mora judicial. Vamos a eso. Porque cuando tú hablas del derecho, sus consecuencias, hay un componente de responsabilidad civil. Sin duda. Evidente, oye, que muchas veces uno no se siente tampoco seguro.
de acudir a ese tipo de instancias para buscarle una solución al problema. Seguro. Yo creo que todos los países, te voy a dar un contrapunto entre dos cosas que suceden bastante frecuentemente. Creo que todos los países están muy conformes con su comida y sus reinas de belleza, y muy disconformes con su educación y su justicia. Claro. Es muy difícil que vayas a un país y te diga, la justicia funciona muy bien en nuestro país, y la educación funciona muy bien. Casi todos los países, todos los latinoamericanos, en un porcentaje altísimo, te van a decir, nuestra justicia y nuestra educación funcionan mal. Y todos intuitivamente te van a decir, nos faltan jueces y nos faltan recursos. La idea es simplemente, si tenemos infinitos jueces e infinitos recursos, vamos a tener una justicia razonable. Y no es el mejor procedimiento. Eso se puede estudiar, y hay cosas que mejoran el acceso a la justicia, y hay cosas que mejoran la duración de los procesos. Los métodos alternativos, por ejemplo, de conflicto. Los métodos alternativos sirven a veces para algunas cosas. Otras veces tenemos el siguiente problema. Si queremos que todo sea recurrible, que puedas apelar toda resolución de un proceso, no podemos tener un proceso corto. Claro. Vamos a tener un proceso largo. Claro. Luego, cada vez que pensamos que ampliamos derechos, es un eslogan bastante frecuente, ampliamos derechos como es fantástico. Siempre ampliamos derechos y parece que siempre es mejor ampliar derechos. Bueno, nada es gratis. Siempre que ampliamos derechos, hacemos durar más el proceso. Incluso, no es siquiera como se piensa que ampliar derechos para una parte es un costo para otra. Claro. No, ampliar derechos para una parte es un costo para la misma parte muchas veces. Porque dar derechos a las partes de un proceso, derecho a apelar, hace que el proceso sea más largo para esas partes. Entonces, hay una rama completa del análisis económico del derecho que es el análisis del proceso judicial. Y estudiamos algunas cosas que parecen tan técnicas y tan mínimas como la tasa de interés de los procesos. Mira este ejemplo. Si tú pagas una tasa de interés demasiado baja en relación al costo del dinero para el demandado, ¿qué va a hacer el demandado? ¿Apurarse o demorarlo? Claro. En lugar de pedir un préstamo para pagar y luego tener que pagar ese préstamo, va a demorar el proceso. Si paga en el proceso una tasa del 10% y puede conseguir un préstamo a una tasa del 15%, va a decir, no pago y trato de hacer lo posible por estirar el proceso. Claro. Y tú me dirás, no, eso no es correcto. Hay normas que sancionan la temeridad y la malicia procesal. Claro, pero a su vez hay un amplio campo de maniobras donde podemos retrasar el proceso sin sufrir estas sanciones. Y eso sin introducirle el elemento de la devaluación. Sin introducir eso, sin introducir que eso también lo podemos estudiar con detalle. Pero simplemente en este ejemplo grueso que te quiero dar es, no solemos pensar que la tasa de interés tiene que ver con la sobrecarga de los tribunales. Parece que la tasa de interés es un elemento natural, que lo resolvemos por ahí, es un problema entre las dos partes del juicio, pero no tiene que ver con la sobrecarga de tribunales. Y piensa lo siguiente, si el proceso dura más, los tribunales tienen más casos. Tener más casos es sobrecarga. Y es un círculo vicioso que la sobrecarga hace que los procesos sean más largos. Oye, qué bien. O, por ejemplo, el otro problema es la certidumbre. Algo que a mí me interesa particularmente, y no me voy a poner aburrido en explicarlo en detalle, es las indemnizaciones, la cuantificación de las indemnizaciones por daños personales. Claro. En una reforma argentina reciente, hay algo que a mí particularmente me gusta mucho, se puso un procedimiento de cálculo en el cual tú le otorgas a una persona un capital del cual puede extraer periódicamente una renta y que se agote al fin de su vida útil. Tú le otorgas una suma única que sea el equivalente a un conjunto de extracciones parciales que se podrían hacer a lo largo del tiempo. ¿Para qué sirve eso? Primero sirve para que haya más igualdad. Los jueces no fijan la cantidad de acuerdo a lo que se les ocurre, si desayunaron bien o desayunaron mal esa mañana, sino de acuerdo a un conjunto de pautas precisas, un algoritmo, un conjunto de pasos precisos. Luego sirve para que duren menos los procesos, porque cuando tenemos certidumbre es más fácil en ciertas condiciones llegar a un arreglo. Luego sirve para que bajen las primas de los seguros, porque si yo sé cuánto debo pagar como compañía aseguradora
no tengo que pensar en esas varianzas, Claro, que claro. por ahí me sale un caso en el cual voy a tener que pagar 50 millones y otro en el que voy a pagar 500.000, y puedo reducir la prima de seguros. Entonces, hay cosas que parecen técnicas y parecen que solo tienen que ver con la justicia o la injusticia, pero además de tener que ver con la justicia o la injusticia, tienen que ver con la estructura institucional profunda de nuestro país, y en este caso de nuestra justicia. En todos estos temas existen las tendencias. Seguro. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Bueno, Actuales del análisis económico del derecho. vamos. El análisis económico del derecho tiene varias ramas o varios modos de encararlo. En Latinoamérica, la matemática ha sido uno de los motivos de rechazo, como te decía hoy, del análisis económico del derecho, y se ha hecho un análisis económico del derecho más retórico, Okay. más hablado en palabras del lenguaje común que matemático, sin perjuicio de algunas muy importantes excepciones y tendencias. Pero podríamos decir que ahí podemos diferenciar dos modos de aproximarse al análisis económico del derecho. Luego, hay un análisis económico del derecho más tradicional, que es aquel que piensa que los humanos nos movemos de acuerdo a costos y beneficios y calculamos, y un análisis económico del derecho más comportamientista, behavioral, que estudia cómo nuestra percepción tiene sesgos que nos hacen ver mal el mundo y nos llevan hacia uno u otro lado. Eso está de moda, ¿eh? Eso está de moda y es muy interesante para campos como el derecho del consumidor. Claro que sí. O sea, tú sabes que el marketing conductual hace, por ejemplo, que te pongan un producto en las estanterías, en los cajones, a cierta altura, y si ese producto está a la altura de tu vista, Claro, tú lo vas a ver más que si está abajo o si está arriba. claro, claro. Tendrá mayor impacto. Y si tú tienes niños y quieren vender un producto para niños, mejor ponerlo a 80 centímetros de altura Claro, que a claro. 1,20 m o a 20 centímetros. Y ciertos colores y ciertos formatos. Bueno, eso lo puedes utilizar también para mejorar el derecho del consumidor o el derecho ambiental. Se ha llegado a cosas tan interesantes como esta. Problemas como tirar las colillas de cigarrillos por la calle, que son un problema ambiental, tú me dirás menor, pero son un problema. Hay formas más atractivas de lograr que los chicles o las colillas de cigarrillos se puedan tirar en un cesto de basura que otras. Por ejemplo, poner una cara de un personaje odioso al cual los chicos quieran tirarle su chicle para que se pegue ahí o caiga luego en el cesto. Los hoteles hacen algo que, independientemente de ir en su propio beneficio, va en beneficio del ambiente, que es el famoso tema de las toallas y las sábanas. Claro, claro. Te dicen, preserva las toallas, pero claro, pero la psicología, esta nueva tendencia de psicología del comportamiento aplicada al derecho, te dice, Claro, claro. si tú le dices que otra persona antes lo hizo así, esta persona va a tender a imitarla y va a hacerlo también. Yo te digo, si quieres que te cambiemos las toallas, tíralas en la bañera. Pero si te digo, el 50% o el 70% de las personas que estuvieron en esta habitación conservaron las toallas durante 3 días, tú te sientes impulsado a repetirlo. Claro. Bueno, si tú mides los kilómetros por galón o millas por galón de combustible en el auto, o galones por milla, o galones cada 100 millas, son distintos modos de medirlo, no percibes igual los problemas de un modo que de otro. La tasa de interés. Si yo te digo, te vendo algo a 100 pesos, pero lo puedes fraccionar en 10 cuotas de 10. O te digo, te vendo algo a 10 pesos, pero a una tasa del 100% mensual, que termina siendo, calculada de algún modo, 100 pesos en un año. Tú me dirás, es lo mismo, pero tú no lo percibes igual. Por eso, según como cuentes la historia, la entendemos de un modo, la entendemos de otro. El derecho del consumidor podría no necesariamente prohibir, mandar inspectores, sino que algunas ciertas cosas, en algunos aspectos, la información se suministre de un cierto modo y no de otro. Entonces, tú no prohíbes que se hagan ciertas cosas, sino las cuentas de un modo más razonable. A veces nos creemos que los manuales así de grandes de instrucciones
son fantásticos porque el consumidor se va a sentar y va a leer cómo funciona su refrigerador, su carro. Claro. El consumidor no lo va a leer, pero el consumidor sí va a percibir otras cosas que si se las dices lo van a llevar a tomar una decisión más consistente con sus objetivos. Es increíble, tenemos una hora hablando. Y la verdad es que este ha sido un programa apasionante, en honor a la verdad. Comienzo a entender a Mónica, comienzo a entenderla. Porque muchas veces conversando con ella tenía la impresión, no digo que sea así, como que su reino no era de este mundo, en honor a la verdad. Pero queda un minuto y quiero que me cuentes un poco de la asociación que tú presides y del trabajo y de los aportes te cuento, que ustedes están haciendo aquí, que son grandiosos, en honor a la verdad. Te agradezco y te cuento, porque me interesa mucho esto. Este año, el 13 y 14 de julio, se van a realizar aquí en Santo Domingo las 19 jornadas de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía. ¿Y los jueces van a participar? El día 15 vamos a tener un curso especial para jueces dominicanos. ¡Oh, qué bueno! Que la idea es que va a haber jueces seguramente de todos los niveles, desde las cortes superiores qué bueno. hasta jueces inferiores. Porque es una materia especializada, ¿eh? Es una materia especializada y lo interesante es que logremos alguna vez que estos argumentos sean argumentos de derecho. Que no digamos, bueno, aquel puede prevenir de modo más fácil, sino que analicemos si puede prevenir de modo más fácil y vamos a llegar a mejores soluciones. Pero volviendo a la asociación y volviendo a las jornadas, ALACDE todos los años elige una sede y que haya elegido Santo Domingo, digamos, intentamos ser cuidadosos en la elección de sedes y cuando se concede una sede a un país es porque se considera que hay una masa crítica, aunque sea una masa crítica incipiente, y una capacidad organizativa muy relevante. Con Mónica tenemos asegurado, Mónica Infante estoy hablando, tenemos asegurado que además de ser una gran académica... Da igual, aquí la conoce todo el mundo. La conoce todo el mundo. Sí. Además de ser una gran académica, es una persona con una enorme capacidad organizativa y nos lo ha demostrado. Entonces, confiamos en que estas jornadas en Dominicana puedan hacer crecer esa masa crítica incipiente de chicos brillantes, incluso magistrados, jueces que ya han intervenido en otras sesiones de ALACDE, en otras reuniones, y pueda ayudar a mejorar en la medida en que podamos algo, en definitiva, para el futuro de todos los dominicanos. Qué bien. Hugo, la verdad es que ha hecho un excelentísimo programa. Este programa es una verdadera herramienta, no solamente de comunicación, sino de educación. Es impresionante, es apasionante. En fin, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, quiero agradecerle a Mónica Infante el haberme dado la oportunidad de tenerte con nosotros aquí. La verdad es que ha sido un lujo, un privilegio. Y sobre todo porque yo sé que este programa va a contribuir al acervo jurídico en nuestro país. Así que en nombre de todo ello te agradezco una vez más que haya correspondido al llamado de este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Yo te lo agradezco y ha sido un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.